Que la paz de Dios bendiga a cada uno de ustedes el día de hoy. Quiero el día de hoy compartir una enseñanza que para mí es muy necesaria, el poder entender, conocer y comprender lo que Dios a nosotros nos ha dado. Es importante saber que muchas veces en la iglesia nosotros vamos a sentir cosas, la presencia de Dios, sentimos, ¿cierto?, sus caricias y, y muchas veces nosotros dirigimos nuestra vida por lo que sentimos y no por lo que sabemos. Acá yo quiero hacer una gran diferencia entre el sentir y el saber. Cuando la escritura dice, sean vosotros de este mismo sentir, se habla como 2 o 3 veces en la escritura de ese texto, pero más de 100 y 200 veces se habla del conocer, del entender las cosas de Dios. Dios no quiere que usted solamente sienta, sino que usted conozca. Dios quiere darse a conocer, se ha dado a conocer a través de la historia en el pueblo de Israel por las maravillas, por los milagros, por todo lo que él hizo para el pueblo de Israel para que pudiera conocer a este Dios. Ahora en estos últimos tiempos se dio a conocer, dice el libro de Hebreos, se ha dado a conocer a través del Hijo de Jesucristo. Y Jesucristo vino a mostrar al Padre para que nosotros podamos conocerlo a Él. Él no es un Dios que está escondido, oculto en los secretos, sino que Él se da a conocer. Él se quiere dar a manifestar y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, el conocimiento de Dios a través de Jesús es tan importante porque de esa forma nosotros vamos a poder orar con entendimiento, como dice la Escritura, alabar, cantar, adorar con la mente, con el corazón y con entendimiento para que nosotros sepamos las cosas que Él nos ha dado. Después de la cruz de Cristo, el Señor a nosotros nos ha dado muchas cosas y ya no solamente promesas, sino que realidades. Las promesas fueron para los antiguos, para Abraham, para Moisés y para muchos de ellos, pero en este tiempo Cristo ha venido a traer la realidad y la sustancia de las cosas que el Padre prometió. Por lo tanto, en Cristo se cumple, ¿cierto? Todo lo que estaba escrito con respecto a Él, a las bendiciones futuras y a las promesas que se dieron, fueron cumplidas en Cristo. Ahora, ¿cómo yo puedo saber lo que yo tengo, ¿cierto? Si no conozco, en este caso, no entiendo lo que se me ha sido dado, asignado a mi vida. La Biblia dice que nosotros como hijos de Dios somos herederos y coherederos. ¿Pero de qué? ¿Cuál es mi herencia? Él dice que nosotros somos reyes, sacerdotes y profetas. Pero ¿cuál es mi reino? ¿Sacerdote de qué? Entonces, cuando nosotros no entendemos estas grandísimas promesas que son hechos reales que hoy día tenemos, seguimos pidiendo a Dios cosas que Él ya nos dio. Pero por nuestra ignorancia, nosotros no conocemos lo que Él nos ha dado. Así que el día de hoy quiero compartir con usted una porción de la Escritura y a través de ella vamos a ir viendo las cosas que el Señor nos ha dado, no solamente dones y talentos, sino que la realidad en Cristo que nosotros tenemos en Él. Así que vamos a ir a la Escritura y vamos a compartir el día de hoy esta enseñanza que yo la encuentro precisa y maravillosa con respecto al entendimiento que nosotros debemos tener con respecto a lo que Dios a nosotros nos ha dado. Y vamos a ir al texto bíblico que a nosotros nos dice lo que Él, cierto, a nosotros nos ha dado. El texto dice, conocer nuestra realidad en Cristo. ¿Cuál es nuestra realidad? Segunda de Pedro 1:2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en Cristo nosotros tenemos gracia y paz. Dice, o sean multiplicadas, es decir, la gracia y la paz son multiplicadas cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Por lo tanto, si no tenemos paz en nuestro corazón, es porque desconocemos las cosas que Él a nosotros nos ha dado.
Si no tenemos, cierto, la gracia, no sabemos lo que es la gracia de Dios, tampoco vamos a estar tranquilos, cierto, porque no sabemos lo que se nos ha dado. Y eso tiene relación con la ignorancia en la cual nosotros vivimos. Teniendo una Biblia en nuestra casa, teniendo internet o teniendo muchas herramientas para poder, ¿cierto?, buscar lo que el Señor nos ha dado como hijo de Dios, no como creación de Dios, sino como hijo de Dios, muchas veces somos negligentes en esta área. El conocimiento, el saber y el entender es necesario para saber todas las cosas que nos han sido dadas, no lo que te va a dar, sino lo que Él ya te dio. Este conocimiento no es inteligencia intelectual, no es un conocimiento de la nous, de la mente, sino un conocimiento vivencial en nuestra vida a través de la fe en Cristo. Es decir, el conocimiento que nosotros tenemos de Cristo no es por lo que leemos solamente, sino por las experiencias espirituales que nosotros tenemos en Él. Él nos da la certeza y el conocer las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por el hecho y el ejercicio de la vivencia. Nosotros tenemos que aprender a vivir. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creed en la gracia, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta los fines de la eternidad. Es decir, nosotros tenemos que entender que el conocimiento de Dios nos va a dar, cierto, una guianza, nos va a dar una enseñanza con respecto a lo que tiene relación con la salvación, con el conocimiento y con la eternidad. Primera de Corintios 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradeciendo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando Pablo escuchó de los problemas que había en la iglesia de Colosas, él no oró para que le llegara la comida, se sanaran los enfermos, se solucionara el problema, sino que él oró de esta forma. Por cuanto también nosotros, desde el día que oímos la aflicción, el problema, la dificultad, no dejamos de orar. Pero oraron ¿para qué? Para que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios de lo que estaban pasando, para que ellos tuvieran inteligencia y sabiduría espiritual de cómo poder solucionar el problema. Por lo tanto, si nosotros estamos orando desde el lugar de la necesidad, estamos orando desde la vereda equivocada. Nosotros debemos orar desde el lugar de nuestra posición en donde Dios nos ha puesto. Él nos ha puesto como reyes, como sacerdotes, como profetas, como ministros del altar. Y desde ese lugar yo voy a orar y voy a clamar a Dios, no por mi necesidad del momento, sino por lo que Él es, por lo que Él va a hacer y por lo que Él ya hizo en mi vida. Por lo tanto, es importante entender que todas las oraciones del Nuevo Testamento no tienen que ver con la necesidad. El pueblo de Dios fue perseguido, Pablo perseguido, Juan en la isla de Patmos, cuando recibió la revelación de Apocalipsis, perseguido, preso, pero ellos no oraban por eso. Cuando Pablo estuvo preso con Silas, ¿cierto?, azotado, ellos no oraron para que lo sacaran de la cárcel, ellos cantaban y glorificaban a Dios en medio de su aflicción, en medio de su prueba. Por lo tanto, es muy distinto a la oración que nosotros hacemos cuando estamos enfermos, necesitados, endeudados, con problemas, angustiados. Nosotros oramos por el problema. Ellos no oraban por el problema porque ellos entendían que había un propósito. Ellos oran por el propósito, ellos oran por la misión, ellos oran por el trabajo, por la voluntad de Dios, no por su necesidad. Ahora, la necesidad la conocía el Señor, claro, porque Él les dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Lo hicieron conmigo, con ustedes también, por lo tanto, no oren por eso. Oren para que el conocimiento, la voluntad de Dios, en todo, ustedes sean entendidos, para que ninguna de estas cosas os falte.
Es decir, el concepto de oración que tenían los apóstoles es muy distinto al de nosotros. Fortaleza espiritual es proporcional al nivel de conocimiento de Dios de la experiencia de la verdad que sé. Es decir, la fortaleza que yo tenga espiritualmente hablando va a tener una proporción en el conocimiento. Si yo conozco a Cristo, conozco a Dios, conozco su palabra, no importa lo que yo esté pasando, no importa el problema y la dificultad en la que yo estoy, yo sé que Él me sacará en victoria, yo sé que Él moverá todo lo que tenga que mover para poder hacer que esta prueba sea llevadera, porque Él nunca te dará una carga que tú no puedas llevar. Por lo tanto, es importante y necesario que el conocimiento que usted tenga de la voluntad de Dios va a ser el nivel que usted va a tener de fortaleza espiritual para salir de esa prueba, de ese día malo, en victoria. Mucha gente que hace lo que siente y no lo que conoce. No debemos hacer lo que sentimos, sino lo que sabemos, porque es verdad. Por eso yo debo entender. La dinámica de la fe, del nuevo pacto, no es esperar lo que Él va a hacer, sino apropiarme de lo que Él ya hizo en Cristo en mí, a través del conocimiento de Dios. Es por eso que Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe la certeza, es decir, el entender, la seguridad de lo que se espera y la convicción. La convicción tiene que ver con lo que yo sé, ¿ya? Entonces, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos. Y dice el texto que por la fe nosotros no es que sintamos, sino por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe que usted y yo tenemos es una fe inteligente, una fe que entiende, una fe que conoce, no una fe mística que solamente está para sentir la presencia de Dios o sentir que Dios me va a responder o sentir que el problema va a ser solucionado, sino una fe inteligente que me da la seguridad y la certeza de que todas las cosas están en control en las manos del Señor. En segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y acá volvemos al mismo tema. Todas las cosas que se nos han sido dadas, es decir, Dios a usted lo capacitó, lo entrenó, lo dotó de muchas cosas que usted todavía no conoce. Todas estas cosas que pertenecen a la vida de Dios y a la piedad de Dios han sido dadas para usted y para mí, a través del conocimiento. ¿De qué? De Cristo, conocimiento de su voluntad, el conocimiento de su peregrinaje como hombre, ¿cierto? Antes de la cruz y en el conocimiento después de la resurrección, en todo lo que él hizo después. Todo ese conocimiento fue entregado y fue dado para que usted y yo sepamos lo que el Señor nos ha dado y nos ha concedido. Por lo tanto, no vamos a estar siempre pidiendo cosas que Él ya nos dio. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y acá vemos que el tema de la naturaleza divina tiene estrecha relación con el nuevo nacimiento. Usted no puede tener una naturaleza divina si no ha nacido de nuevo, porque el ámbito del nacimiento espiritual en una persona tiene que ver con esta naturaleza divina. La naturaleza divina a mí me demuestra y me enseña en dónde yo estoy y lo que yo tengo. Por ejemplo, ¿usted a un pescado le enseña a respirar debajo del agua? No, porque su naturaleza divina lo hace respirar y vivir bajo el agua. ¿Es lo mismo que un ave? ¿Usted le enseña a un ave a volar? No, porque la naturaleza misma del ave sabe que tiene que volar. Por lo tanto, la naturaleza suya, si es de Dios y está guiada por el Espíritu, le va a enseñar y le va a decir lo que usted tiene que hacer. Por eso que es importante el tema de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas, que fue el texto con el cual comenzamos en la enseñanza,
sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El primer beneficio es que la gracia y la paz son multiplicadas. El segundo, permitir disfrutar todas las cosas que han sido dadas, ¿ya? Y que son de la vida Zoe de Dios, es decir, de la vida de Dios, de la vida increada. Estas cosas ya están dadas en nosotros. La única forma de disfrutar es a través del conocimiento, porque vamos a saber lo que tenemos y cómo ocuparlo, cómo potenciarlo y cómo vivirlo. Cuando tú ignoras todas estas cosas que Dios te ha concedido, ya no estás orando por el amor, por el poder, por la bendición o por la fe, porque todo eso ya se nos ha sido dado. ¿Qué mejor amor que el amor de Cristo que murió en el madero para que tú y yo tengamos vida en abundancia? ¿Qué mayor poder cuando Él dice que nos dio todo poder, toda autoridad en los lugares celestiales? ¿Qué más bendición si fuimos bendecidas con toda bendición por Cristo en esos lugares celestiales y sentado a la diestra de Dios? Fe. ¿Qué más fe si nosotros tenemos la fe del Hijo de Dios está en nosotros? Y si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora dentro de su vida y en la mía, no necesitamos nada, estamos completos en Él. Pero si no tenemos este conocimiento, obviamente vamos a estar pidiendo cosas que Él ya nos dio. Nuestro mayor problema no es el diablo, sino la ignorancia. Los apóstoles oraban y decían, hermanos, quiero que no ignoréis estas cosas. Es decir, el gran problema que la iglesia tiene hoy es el desconocimiento, es la ignorancia de la palabra de Dios en los tiempos que ha sido dada, es decir, en la manifestación gloriosa del Hijo de Dios en cada uno de nosotros. Mientras ignoremos esto, no vamos a vivir en victoria. Vamos a vivir siempre atacados por el enemigo, siempre con problemas, siempre con maldiciones encima, cuando la realidad es que no hay ninguna maldición que te toque, porque la Biblia dice, cuando Jesús le dijo a Natanael, hoy te digo que los cielos abiertos están sobre tu vida y sobre todos aquellos que alaban y bendicen el nombre del Señor. Es más, la Escritura dice que oscuridad vendrá a las naciones, enfermedades, peste y hambre, persecuciones, pero sobre ti, sobre mí, amanecerá el sol de justicia. Amanecerá, aunque haya hambruna, aunque haya escasez, sobre ti la bendición de Dios permanecerá y Él abrirá pozos, ríos, arroyos. Él proveerá todo lo que tú necesitas. Pero para esto necesitamos nosotros conocer y entender lo que Él a nosotros nos ha dado. Y esto debemos entenderlo como la vivencia, es decir, no algo conocido por leer, sino por la vivencia. ¿Cuántos años lleva usted en Cristo? ¿Cuántas veces ha estado en aprieto? ¿Cuántas veces usted ha estado en situaciones oscuras? Y a través de los años ha visto que salió de eso. Salió de la separación, salió del divorcio, salió de la enfermedad, salió de la escasez. En el momento era algo terrible, pero ya pasó. Y hoy, con experiencia de vida, usted puede decir, yo creo en el Señor, yo creo porque yo lo he vivido, yo lo pasé y aquí estoy en victoria. Esa es la fe, ese es el conocimiento que usted y yo debemos tener, un conocimiento vivencial. Las promesas ya están cumplidas. Ahora yo tengo un derecho de herencia porque soy hijo de la herencia. Es para los hijos la herencia, que es un derecho legal en el testamento. Escrito por Cristo, Él murió para que se cumpla el testamento y resucitó para asegurarse que los herederos reciban lo prometido. Eso lo dice el libro de Hebreos. Somos herederos de la promesa y su cumplimiento, no esperando nada porque ya todo está hecho. Ahora ya puedo participar de la naturaleza divina. Ser participante significa koinonos, socio en esencia, porque la Escritura dice que si nosotros con el Señor estamos alineados en común unión, un espíritu, somos Él y yo. Por lo tanto, ya no son dos, sino somos uno, somos koinonos, somos un espíritu en común, somos una esencia. Y eso a mí me hace entender que si Cristo es heredero y coheredero, nosotros también. Si yo soy un koinonos y participante de la forma especial como hijo de Dios, yo tengo algo mayor que el primer Adán. Él tenía aliento divino, imagen divina, semejanza divina, pero hay algo que Adán no tenía, que era la naturaleza divina. Y esto es importante que nosotros entendamos. La naturaleza tiene que ver con el nuevo nacimiento.
Adán fue nacido de la tierra, del polvo. Él tenía la imagen, él tenía el soplo divino, él tenía la imagen divina, la semejanza, pero no tenía en su ser la naturaleza divina que usted y yo tenemos en este nuevo pacto. En Cristo somos renacidos y participantes porque de Él comemos la semilla incorruptible que es Cristo el Señor. Y ahora vamos a ver una parte importante de esto. ¿Por qué? Porque realmente el texto dice que nosotros, como hijos del Señor, como hijos renacidos, como hijos que nosotros somos engendrados, como hijos nosotros que tenemos todas las promesas en nuestra vida, vamos a ver un conocimiento vivencial de un hombre en la Escritura. Y vamos a ir a leer el libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 9, vamos a leer nosotros la historia de este ciego, ¿cierto? Que fue muy cuestionado, muy perseguido y muy preguntado con respecto a la sanidad. Y dice el texto, cuando nosotros leemos la historia de este ciego que era ciego de nacimiento, ¿cierto? No vamos a leer toda la historia, pero usted sabe que este ciego estaba pidiendo una moneda, ¿cierto? Y pasó Jesús y le juntó lodo, ¿cierto? En el verso 9, Juan 9:5, dice, entre tanto que todo esto, el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, Jesús escupió en tierra, hizo lodo con su saliva y lo untó en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Luego en el verso 11 nosotros vemos, ¿cierto? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, y yo recibí la vista. Aquí nosotros tenemos un ejemplo claro de lo que significa el conocimiento vivencial. Este ciego que no conocía a Jesús, este ciego que no sabía nada, porque era ciego de nacimiento, tuvo un encuentro con el Señor, tuvo un encuentro con este hombre que él no sabe quién es. Por eso él dice, aquel hombre que se llama Jesús fue el que hizo lodo y me dijo, ve y lávate. Después de eso yo me lavé y recibí la vista. Entonces en el verso 9:17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿quién eran estos? Los religiosos de la época. Le preguntaban, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, que ya ahora no es un hombre, sino que ahora es un profeta, porque los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llegaron los padres del que había recibido la vista. En el verso 19 dice, y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Mire lo que dice el texto 21. Pero como ve ahora, no lo sabemos. Hasta los padres no sabían. ¿A quién o quién le haya abierto los ojos? No lo sabemos. Edad tiene preguntarles a él, ¿quién hizo eso? Entonces más abajo en el texto, vamos a leer que dice en el 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Mira qué maravilloso. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y esta parte ya a mí me emociona porque realmente después de haber sido un desconocido, después lo llamó profeta, ahora lo llama Señor, que significa Dios, que significa amo, dueño. Y vemos nosotros que este ciego era un judío que no podía él adorar a nadie, como ley, los judíos no pueden adorar a nada ni a nadie, sino solamente a Dios, y él se posta en tierra por el conocimiento vivencial, reconoce que Jesucristo es Dios. Yo no sé cuántas experiencias tú has tenido en tu vida,
Y hoy puedes decir realmente Dios existe, Dios es real. Yo le conozco, yo sé porque he vivido, he estado con Él. Él me ha ayudado en momentos difíciles, de dificultad. Él ha sido mi ayudador, mi sustentador, mi sanador. El conocimiento de Dios es tan importante en este tiempo porque nos va a ayudar a no caer en errores doctrinales, a no ir detrás de falsos Cristos, como dice Mateo 24, que muchos saldrán en este tiempo diciendo yo soy el Cristo y muchos le seguirán. Por eso que el conocimiento es tan importante. El conocimiento espiritual de Cristo. La Biblia dice, la Escritura dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Por lo tanto, si nosotros leemos la Escritura, tenemos el conocimiento y tenemos la vivencia espiritual de lo que estamos leyendo, predicando, enseñando, va a haber una certeza, una seguridad, que usted va a tener una fe certera, una fe que cree, una fe que entiende y no va a ser un hermano, una hermana que va a ir a los cultos solamente a sentir. Usted va a los cultos a entregar, a dar adoración, a dar gratitud. Usted va al culto y si Dios quiere tocar y quiere bendecir su vida, gloria a Dios. Y si no, también la gloria es para Él. Porque nosotros vamos a adorarlo por lo que Él es, no por lo que Él hace. Y cuando este conocimiento y esta verdad se plasma dentro de su vida, no hay nada que usted lo mueva, como dijo Pablo, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni frío, ni nada me apartará del amor de Cristo. Así que yo te dejo esta cariñosa invitación para que cada día que usted vaya a la Escritura se enamore del Señor y vea cómo Él le habla, cómo Él está instruyendo su espíritu, alimentando su alma. Y dejemos ya de ser cristianos almáticos que solamente estamos para sentir. Nosotros debemos conocer vivencialmente a quién conocemos, a quién servimos y cómo nosotros nos movemos. El Evangelio no se trata de sentir, se trata de saber, de conocer y entender. Los apóstoles conocían, sabían y entendían quién era Cristo. Por eso fueron capaces de dar su vida por Él. No por un sentimiento, no por una emoción, porque eso cambia. Al momento que van a ser muertos los discípulos por el sentimiento, pueden arrepentirse y decir, no, 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 niego a Cristo. No, ellos conocían, tenían una certeza, una seguridad. Y esa seguridad a ellos lo hizo mártires, a ellos lo hizo digno de todo reconocimiento. Después de 2000 y tantos años todavía se sigue hablando de ellos, porque dejaron una huella, no por el sentir, como hermanito evangélico, sino por el conocer a este Dios maravilloso. Yo todavía no logro entender cómo hay hermanos que llevan años en la iglesia y son tocados por el Espíritu. Algunos danzan y profetizan y nunca cambian. Siguen siendo murmuradores, calumniadores, chismosos, rencillosos, celosos, envidiosos, etcétera. Pero el Espíritu de Dios los toca. Yo pregunto, ¿será realmente el Espíritu de Dios? ¿O solamente es un sentir? Ellos leerán la Biblia, la Escritura, en donde ellos pueden ver que cada vez que un hombre o una mujer tuvo un encuentro con Dios, sus vidas cambiaron. Tenemos a Moisés que vio a Cristo, vio a Dios, ¿cierto? Tipificado en una zarza y su vida cambió. Vemos a Jacob que luchó con el ángel y su nombre y su vida cambió. Vemos a Pablo que tuvo un encuentro con el Señor y cambió. Los apóstoles se les reveló Cristo y cambiaron. Yo no entiendo cómo en este tiempo todavía tú no cambias. Es tiempo de poder cuestionar nuestro fundamento, cuestionar nuestras bases, nuestra fe y realmente reconocer que necesitamos más de Dios. Necesitamos ser más llenos para que podamos producir cambios en nuestra vida. Porque Pablo dice que nosotros somos carta leída, somos una epístola que la gente, los hermanos no están leyendo y viendo cómo somos. Yo no necesito saber cómo es usted en la congregación porque usted se muestra solo como es. Así que le quiero dejar esta, para mí, maravillosa enseñanza. No sé para usted, pero espero que le sirva para reflexionar, para entender y comprender que a Dios no se le siente, a Dios se le conoce. Y a Dios se le come como a pan, dice la Escritura.
Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y todo aquel que coma de él no tendrá hambre jamás. Todo aquel que beba de esta agua que es la palabra no tendrá sed jamás. Con esto te quiero dejar una cariñosa invitación para que cada día te puedas acercar más a Dios y puedas tú ver las fallas a lo mejor que tenemos y poder mejorar cada día delante del Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.